Vale, bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a las ponentes por aceptar la invitación a estar aquí hoy con nosotras. Muchísimas gracias a las que estáis hoy aquí presenciando esta sesión, y muchísimas gracias, por supuesto, también a mis compañeras del Instituto de Estudios Culturales por, pues nada, pues básicamente pues, por sacar adelante esta segunda jornada del Congreso Efecto Stuart Hall, que en esta ocasión se llama Antirracismo y control social en la crisis del neoliberalismo. Bueno, básicamente voy a contar un poco cómo va a ser la dinámica de la sesión, y antes que nada voy a pedir a la gente que nos está viendo desde casa que mantenga el micrófono y la cámara apagada, ¿vale? Mientras que se van a desarrollar las ponencias. Una vez que abramos el turno de preguntas, si alguien quiere comentar algo, si quiere hacer una pregunta, pues puede perfectamente abrir la cámara y el micro para intervenir, ¿vale? En la mesa de hoy nos acompañan Julián, Amanda y José. Y bueno, vamos a hablar sobre muchas cosas, pero fundamentalmente sobre cuestiones relacionadas con el republicanismo negro y con el marxismo negro. Bueno, como veis, la mesa se llama Atlántico Negro, haciendo mención al título de ese gran libro que es de Paul Gilroy, ¿no? Atlántico Negro, Modernidad y Doble Conciencia. Y vamos a hablar pues, de cuestiones relacionadas sobre el marxismo y bueno, los estudios culturales en general y el republicanismo negro. Voy a pasar a presentar a mis ponentes, a los ponentes, aunque creo que no necesitan presentación, pero bueno, vamos a abrir con José Figueroa. Él es, si me equivoco en algo, corregidme por favor. Él es doctor, ¿no?, en Estudios Culturales Latinoamericanos y Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Georgetown, y trabaja cuestiones de racismo y violencia desde una perspectiva transdisciplinar en la que se combina antropología, literatura e historia. Y bueno, entre sus muchísimos artículos y libros publicados se pueden encontrar Realismo Mágico, Vallenato y Violencia Política en el Caribe colombiano y Republicanas Negras ante el racismo en Cuba y Ecuador. Después tenemos a la compañera Amanda, Amanda Hurtado Garcés. Ella es activista del proceso de comunidades negras, es antropóloga de la Universidad del Cauca y máster en sociología eh, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de Claxo, en Ecuador. Y sus líneas de investigación pues, están relacionadas con la antropología, la historia, el marxismo negro, la teoría crítica de la raza y la etnicidad, los movimientos sociales y la acción colectiva, el republicanismo anticolonial negro, en fin, como veis, una cantidad de cosas tremendas y de las que va a hablarnos hoy también aquí en esta sesión. Y por último está Julián Santiago Grueso, profesor y agregario del Movimiento Social Afrocolombiano. También es antropólogo por la Universidad Nacional de Colombia y máster en antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también de Flaxo. Y sus campos de investigación pues, están también entre la antropología política, la violencia y el conflicto armado y la teoría crítica de la raza, el pensamiento político negro y la teoría anticolonial. Y bueno, pues sin más dilación yo ya paso a daros las gracias, le dejo la palabra a José, y para el público deciros que queremos terminar en torno a las 6:30, haremos una pausa y volvemos otra vez a las 7 con el siguiente panel, ¿vale? Y sin más, muchísimas gracias, José, te cedo la palabra. Muchas gracias, Manu, y también al Instituto. Bueno, y un gran gusto estar compartiendo esta conversación con Amanda y con Julián, con quienes tenemos ya una trayectoria importante, creo que un poco ya grande, larga, ¿no es cierto?, pensando estos problemas en torno al tema del racismo, sobre todo el racismo antinegro, y también algunas interesantes conversaciones que hemos tenido en los últimos años en torno al tema del republicanismo
En el caso de Amanda también está haciendo una producción muy interesante en términos histórico-políticos y de militancia, así como también con Julián. Entonces yo creo que es una coyuntura muy interesante, incluso yo diría hasta para contrarrestar en cierto sentido un poco lo que cierto posicionamiento que viene efectivamente heredado de Paul Gilroy o de Stuart Hall, que digamos de una u otra forma su obra está ubicada dentro de gran inicio de la ola de la globalización y toda la constatación que se puede hacer de la concentración de la intelectualidad y de la política, sobre todo en el caso de Inglaterra. Eh, eh, en el caso mío específicamente, yo quisiera un poco contextualizar, eh, sobre todo mi último libro, que se llama Republicanos Negros, que estuvo publicado en Crítica en enero del año pasado, que es digamos, una exploración de muy larga data, digamos así, de muy larga extensión en términos temporales. En cierto sentido, yo trato como de cobijar tres grandes problemas que atraviesan la conformación intelectual y política afrodescendiente en las Américas en general. Por un lado, el tremendo problema de la esclavitud. Efectivamente, no soy yo especialista en el tema de la esclavitud, pero las investigaciones que he hecho, sobre todo del final del 19 y de inicios del 20, ese tipo de investigaciones obligatoriamente lo llevan a uno hacia al tema del debate de la esclavitud. Y bueno, creo que también hay un consenso en que el racismo, que se empieza como a sofisticar, que se empieza a consolidar y a tener un carácter profundamente académico y político desde mediados del siglo XIX, es efectivamente un sustituto de la esclavitud, es un sustituto eh, que pasa del ámbito del ejercicio de la violencia pura y dura de la esclavitud a irrigar dentro de la sociedad una serie de creencias en torno a los grupos racializados y específicamente en torno a la población afrodescendiente. Ese es un proceso que además se va consolidando con muchísima fuerza desde mediados del siglo XIX y que tiene una gran vigencia oficial hasta mediados del siglo XX, pero que continúa, o sea, digamos, a pesar de que muchos de los estados, sobre todo a raíz, digamos, de la crisis que genera las perspectivas racistas oficiales en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de eso, el racismo continuó y continuó en la vida cotidiana, continuó en el ejercicio institucional, continuó en el ejercicio de la violencia contra las poblaciones racializadas, especialmente contra las poblaciones afrodescendientes, en la marginación de los beneficios básicos de la modernidad, educación, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tercer momento que me ha interesado a mí mucho es cómo ese racismo continuó y continúa, de hecho, hoy, a pesar de que desde principios del siglo XX se empieza a desaparecer una corriente que se supone entregaba ciertos derechos a las minorías racializadas o a los sectores racializados. En el caso, hablo de minorías desde la perspectiva de lo que son estas doctrinas, que en términos numéricos esto es absolutamente irreal, que es lo que se llama el relativismo cultural, que son estas teorías que creo que la gente que trabaja en estudios culturales conoce bastante bien, digamos, desde el desarrollo que tiene con Franz Boas, y se supone que algo así como que los sectores minorizados tendrían unas características culturales específicas y diferenciadas con respecto a lo que sería Occidente. Y a mí, dentro, digamos, al hacer un análisis grande de estas tres narrativas, o sea, de estas prácticas políticas, de estas prácticas de exclusión, que serían entonces la esclavitud, el racismo y el relativismo cultural, yo encuentro más bien unas profundas continuidades entre los tres. Y básicamente la gran contribución que creo que se puede ver desde el republicanismo es un poco empezar a romper este gran problema que en el campo de la antropología se puede detectar con mucha fuerza, que es lo que Johannes Fabian llama la negación de la coetaneidad, que es que en el contexto de la construcción de la racialización
en el contexto de la creación de la diferenciación que produce en últimas el privilegio blanco, porque eso es lo que produce, se construyen a los otros como otros y al construirse como otros, bien sea desde la práctica explícita de la esclavitud o del racismo, o bien sea desde la perspectiva del relativismo cultural, el contraste con el que uno se encuentra realmente es que han sido tres prácticas que han venido siendo cuestionadas por reclamos muy profundos de derechos y de igualdad. Entonces, y una cosa que uno encuentra tanto en el contexto de la esclavitud, como en el contexto del racismo, como en el contexto del relativismo cultural. Entonces, digamos, el eje para mí más políticamente más importante, que más me atrae con respecto al tema del republicanismo negro, es que cuestiona una serie de presupuestos que naturalizan, si se quiere, la relación de dominación racial y las relaciones internocoloniales. Por ejemplo, presuponer que la modernidad es una construcción europea, es una construcción blanca, euroamericana, y que la otra gente simplemente han sido sujetos manipulados que de una u otra forma han resistido hacia eso, es una forma de entregar efectivamente las promesas emancipadoras de la modernidad, casi que naturalizarlas a los sectores que efectivamente han tenido los privilegios. A mí me ha interesado muchísimo en el sentido de los artefactos culturales, utilizando, digamos, legados que uno los puede constatar en el ámbito de la producción periodística, en revistas, en la producción intelectual y en las luchas políticas, es que el tema de la libertad, igualdad y fraternidad no es un hecho, no es un patrimonio de Francia, sino que en un sentido radical, más que un patrimonio de Francia, es un patrimonio de Haití. Y más bien es el centro, el centro que encarga, digámoslo así, de naturalizar lo que es la experiencia colonial. Lo que hacen entonces es pensar que los sectores periferizados, los sectores minorizados, los sectores racializados, etcétera, etcétera, realmente es gente que ha tenido una actitud activa o han sido incorporados de manera involuntaria o realmente pertenecen a otras racionalidades que no corresponderían a esos legados, digamos, emancipatorios de la modernidad. Mis investigaciones empíricas, entonces, lo que apuntan es a mostrar cómo, a ver, pensemos en esto, en el caso del sentido del desarraigo, el sentido de la migración forzosa en el caso de los sectores minorizados y racializados, y no necesariamente tan forzosa en el caso de sectores europeos que viven en América. Cuando uno mira, por ejemplo, muchos sectores pobres, ¿cierto? Sufren procesos de desarraigo similares a los que sufrieron los sectores que fueron traídos efectivamente contra la voluntad, y que al llegar aquí, sin embargo, y esto me parece que es un trabajo supremamente interesante que se encuentra para inicios del siglo XVI y XVII, donde los sectores donde todavía el racismo, la esclavitud no había logrado tener esa sistematicidad, realmente habían encuentros efectivamente entre pobres provenientes de Europa y sectores racializados que terminarían efectivamente totalmente afectados por la esclavitud. Entonces, desde temprano uno encuentra efectivamente que muchos de los reclamos son reclamos que apuestan a formas de universalidad, y este es un proceso que efectivamente se consolida en el contexto republicano. O sea, la construcción de las repúblicas, por lo demás, vale la pena tomar esto en consideración, digamos, los historiadores políticos, las historiadoras políticas que trabajan todo el tema del republicanismo muestran que evidentemente el tema de la república, el concepto de república incluso tuvo mucha más fuerza en el contexto de América y de América Latina, y ese concepto político, esa práctica política, estuvo directamente apoyada por los sectores minorizados y por los sectores racializados. Es decir, no se puede entender los procesos de independencia de América sin la participación activa con agendas específicas hechas por los indígenas y por los negros, por los afrodescendientes, las negras,
que construyeron efectivamente agendas que apuntaban hacia el tema de la igualdad. Es interesante la lucha por la construcción de modelos de repúblicas, a la que nos remite el republicanismo, que es además una discusión que se remonta efectivamente a la antigüedad de Grecia y Roma. En el caso del republicanismo, lo que encontramos entonces es que hay republicanismos aristocráticos, hay republicanismos que apuntan hacia la consolidación de los proyectos de élites, mientras que existen republicanismos populares y en el caso específico del republicanismo negro, es un republicanismo hecho por intelectuales, políticos, políticas, militares, participantes de distintas actividades. Esa tradición del republicanismo negro ha apuntado a una cosa que es supremamente interesante, que es, y volvemos hacia el tema de Haití, que es el tema libertad, igualdad y fraternidad, directamente vinculadas hacia la lucha contra la esclavitud y hacia los legados de la esclavitud, lo cual es un tema absolutamente fundante, llamémoslo así, para América e incluso para el mundo. Ahora, curiosamente, la misma historia de Haití también nos permite reflexionar de manera trágica cómo fue que Haití, que estaba realmente haciendo un reclamo de universalidad real desde los sectores populares, el costo que tuvo que pagar fue tremendo, fue el bloqueo, fue que se le declarara la independencia hasta hace pocos años por parte de Francia, fue una imposición brutal, colonial y neocolonial impuesta por el Vaticano, por Francia y por los Estados Unidos, y Haití hoy sigue pagando las consecuencias de haberse atrevido efectivamente a demostrar que el tema de libertad, igualdad y fraternidad no era un patrimonio del centro, sino un patrimonio de las periferias, un reclamo de las periferias. Entonces, en el caso, unos casos que estuve analizando con cuidado y que están en el libro de Republicanismo Negro, es el caso de Cuba y de Esmeraldas aquí en el Ecuador. Es muy interesante la historia cubana, a la vez es muy, muy trágica y muy dolorosa, porque en el siglo XIX, después justamente de la Revolución Haitiana, Cuba se constituye la principal factoría proveedora de azúcar, ¿no es cierto? Y también de tabaco, pero especialmente de azúcar, que como sabemos el azúcar está, Sidney Lynch lo muestra, en el centro del crecimiento del capitalismo. Y una vez Toussaint Louverture y el ejército republicano radical haitiano derrota a los franceses, lo que hicieron entonces en el caso de Cuba fue una sacarocracia muy conectada por lo demás con España, una muy interesante y muy compleja relación con España. Esa sacarocracia lo que hizo fue radicalizar la explotación de la esclavitud. Sabemos que para el siglo XIX incluso los ingleses ya habían puesto ciertos impedimentos para la esclavitud, no por filantropía, sino básicamente porque los ingleses, los ingleses especialmente estaban interesados en sustituir la mano de obra esclava por el proyecto de industrialización. Y esto en el caso de Cuba, entonces lo que produjo fue una violenta, una dramática, una radical explotación de los esclavizados, de las esclavizadas. Pero simultáneamente una cosa muy interesante, muy importante que ocurrió en Cuba, es que a medida que se iba consolidando la esclavitud, iba también apareciendo y existía también un conjunto de población libre, población negra libre, que ahí es donde están muchas de las fuentes justamente del republicanismo. Uno los encuentra incluso desde las primeras décadas del siglo XIX, con una figura tan interesante como, por ejemplo, José Antonio Aponte. Y luego, a medida que va entrando el siglo, ahí la crisis de la esclavitud, los afrocubanos forman parte del proceso simultáneamente del proceso de independencia y del proceso de liberación de la esclavitud. Entonces, el ejército que se constituye realmente como el ejército que termina derrotando a los españoles, que son sustituidos además por los norteamericanos, es un ejército que tenía en sus inicios, la inmensa mayoría eran afrodescendientes que entran, afrodescendientes y muchos haitianos, incluso afrodescendientes americanos que participan de eso, que entran claramente con unos reclamos de igualdad
de libertad y de fraternidad, todo enfocados en una clara lucha contra la esclavitud y contra el racismo. Lo fuerte en el caso de Cuba es que una vez el ejército triunfa y derrota a las tropas españolas y que los norteamericanos entran, porque recuerden ustedes que la liberación se firmó entre los Estados Unidos y España y marginaron totalmente el ejército nacional. Una vez se produce eso, es dramática la reacción del Estado republicano, es apropiado inmediatamente por los sectores aristocráticos que retoman y consolidan unas tesis racistas en las cuales básicamente lo que hace es la criminalización del hombre negro y el concepto de prostitución muy cercano, de objeto de objetivación sexual a la mujer afrodescendiente. Y ahí se fue generando un ambiente impresionante, o sea, que era realmente que iba suscitando una especie de odio, rompiendo las posibilidades del pacto, ese pacto que se había creado en el ejército, y a través de distintos mecanismos como la prensa, el aparato jurídico, el aparato policial, el aparato militar, empiezan una campaña contra los afrodescendientes, enfocada principalmente en torno a la figura del negro, del negro brujo, se llamaba, al que se le consideraba como un criminal o proclive a la criminalidad porque era reproductor de prácticas que venían de África, que a su vez era caracterizada desde el punto de vista totalmente colonial y racista. Un África que se construye dentro de los imaginarios del racismo y colonialismo de la misma forma como se construyó Haití después para ratificar, digamos, en términos culturales este proceso de exclusión. Y es interesantísimo ir viendo cómo en los afrocubanos, las afrocubanas, responden política intelectual a esto, reclamando efectivamente el tema de la igualdad, hasta el punto que en 1908, en el contexto de este racismo acendrado, este racismo estructurado, crean en 1908 el Partido Independiente de Ecuador, rescatando cuáles eran los reclamos radicales que se hicieron en el contexto de la guerra y de la independencia, y lo que hizo el establecimiento fue propiciar una masacre a través de ilegalizando al partido, y una masacre que se produjo en 1912, cuando el Partido Independiente de Ecuador no tuvo más remedio que realmente hacer un levantamiento, que era una práctica muy común en las primeras décadas del siglo XX, y que fue respondido por el establecimiento con una masacre, se habla de entre 5.000 y 12.000 afrocubanos muertos. En el caso del Ecuador, el caso que analizo es un tema muy similar, pero ubicado dentro del contexto del liberalismo radical. De hecho, hubo contactos muy claros entre gente del ejército Mambí de Cuba con radicales liberales del Ecuador. Esos contactos que se produjeron tanto en Estados Unidos, se produjeron en Centroamérica, etcétera, ¿no? Hubo contactos entre Eloy Alfaro, Martí, hubo contactos con José Maceo, con Antonio Maceo, ellos se veían. Y en el caso del Ecuador también hubo un gran levantamiento, bueno, hubo una guerra de guerrillas durante 3 años, tratando de rescatar justamente esas prédicas de igualdad que fundamentaron la construcción de un proyecto de liberalismo radical, y que también fue traicionado por un sector del liberalismo que optó por un republicanismo más de carácter oligárquico y aristocrático, y también efectivamente tuvo un componente tremendamente racista esto. Entonces, digamos, me he enfocado en eso y estoy trabajando en temas contemporáneos, la guerra de aquí de Colombia, y Julián y Amanda lo saben perfectamente, tiene un carácter profundamente racista, racializado. La guerra colombiana se ha enfocado a esos sectores que han sido construidos como otros, como los otros de la República. Incluso en muchos casos ni siquiera se consideran como republicanos, sino que se consideran como gente potencialmente expulsable del país. Eso lo encontré yo claramente en las retóricas políticas, intelectuales y culturales, por ejemplo, de Cuba y también del Ecuador. Entonces, lo que me interesa para terminar es, en el contexto contemporáneo, empezar a rescatar estas grandes tradiciones que le quitan el sentido de propiedad de estos países a unas minorías. Esas sí son efectivamente minorías que
o sea, se autoproclaman como blancas, provenientes de la civilización occidental europea, etcétera, etcétera, y a través de esas retóricas que continúan, incluso a pesar de todos esos temas del mestizaje, es una retórica que está ahí, sigue siempre planteando que, curiosamente, los indígenas y los afrodescendientes son expulsables, son provisionales, no son el centro de la nación. Y eso lo estoy encontrando explícitamente, muy claramente en las formas en las que se plantea la guerra, ¿sí? En el caso de Colombia. Eso quería, por ahí creo, Manu. Bueno, después un poco de esa recorrido que nos hizo el colega y compañero José Antonio, voy entonces a plantear una perspectiva recogiendo sobre todo los diálogos, los puentes y las articulaciones que puede un poco proponer Stuart Hall frente al marxismo y cómo esto está anclado al proyecto intelectual y político de los marxismos negros. También pues en esa perspectiva creo que José planteó también un poco ese contexto histórico de relación un poco de la intelectualidad negra como un proyecto también republicano negro, revisitando también toda esa tradición libertaria y de lucha y cómo eso puede ser un elemento fundamental también para pensarnos la nueva izquierda o pensarnos también la reconfiguración del campo político e intelectual en América Latina y el Caribe. En esa perspectiva, voy como a plantear algunas reflexiones que nos puedan como convocar también después de que las tres personas que hemos sido invitadas a dialogar el día de hoy, para que también podamos como avanzar en esa dirección. Lo primero es que creo que la obra de Stuart Hall es una obra que está directamente relacionada con la pregunta sobre los sujetos emancipatorios y la liberación, y eso tiene que ver con quién es Stuart Hall, ¿no? Un afrocaribeño nacido en Kingston, Jamaica, una colonia o excolonia inglesa, descendiente de antiguos esclavizados y luego pues toda su vida universitaria en Inglaterra y a partir de eso todas sus conexiones de conciencia ideológicas y políticas, ¿no? Entonces siempre en la obra de Stuart Hall y sus reflexiones sobre el marxismo van a estar atravesadas por la pregunta de la emancipación y la liberación. Creo que otro elemento para resaltar en esta clave de entender un poco el legado político de Stuart Hall en relación al marxismo negro, está también la pregunta por la interrelación entre la clase y la raza, que fue una preocupación fundamental en la obra de Stuart Hall, y esa preocupación también está articulada a las formas en que Stuart Hall trabaja la relación entre la diferencia y la unidad, ¿no? Para un poco lograr desarrollar estas preguntas y estas reflexiones que está muy presente en los trabajos de Stuart Hall, su primera discusión o su primera tesis va a estar un poco en relación a lo que en ese momento se planteaba, como él lo llama, el marxismo clásico o el marxismo occidental, y es en relación a la categoría de reducción economicista de los análisis marxistas, ¿no? Stuart Hall va a contraargumentar un poco esta reflexión o esta carga hegemónica interpretativa que para ese momento estaba como relacionada con la discusión del marxismo, y es que a partir de esta reflexión él va a empezar a desarrollar un trabajo en el cual va a intentar romper con la idea de la ley de desarrollo homogéneo
que estaba muy presente en la obra de Marx, ¿no? Y para poder intentar buscar otros caminos distintos a ese momento, pues, de la coyuntura intelectual y política del reduccionismo económico, estamos hablando específicamente la época de los 60, los 70 y gran parte de los 80, básicamente va a revisitar la obra de Gramsci. Y al revisitar esta obra de Gramsci, la obra de Marx, inclusive de Althusser y también de Thompson, específicamente su trabajo sobre la formación de la clase obrera inglesa, va a empezar a articular una idea del cambio en las escalas de análisis del marxismo. Y esta idea de cambio en las escalas de análisis del marxismo básicamente le va a permitir reconfigurar o hacer un aporte importante, y es que efectivamente la noción de formaciones sociales históricas específicas puede ser un camino teórico, metodológico en el cual se pueda combatir un poco esa imagen de reduccionista, economicista del marxismo en ese momento, y también entender una noción mucho más ampliada de sujeto emancipatorio, porque recordemos que gran parte de las discusiones en ese momento giraban al sujeto proletario como el sujeto emancipador como esencia y por excelencia, y otras formas de opresión y dominación no aparecían en el lente interpretativo del marxismo o como parte central de la discusión del marxismo y sus diferentes perspectivas y proyectos intelectuales y políticos. Y para eso va a recurrir a tres nociones que para él son relevantes en la obra de Gramsci. La primera noción es la noción de relaciones de fuerza sociales, la noción de casos históricos concretos y la interrelación entre bases y superestructura. Estas tres nociones que aparecen muy fuerte en el trabajo de Gramsci es lo que le va a permitir a Stuart Hall entender la noción de formaciones sociales históricas específicas. Y esta producción de volver un poco también, y aquí esto está muy en diálogo con lo que plantea el compañero José, que nos trae también una noción importante para leer contextos, y es la noción de universalismo situado, ¿no? Y es un poco plantear que es clave empezar también a entender cómo existen formaciones específicas y no tanto un poco esta idea que estaba muy fuerte en el pensamiento histórico marxista del desarrollo homogéneo, sino también entender, y ahí de luego con Paul Girault, estas cartografías diaspóricas, ¿no? Que conectan diferentes formas globales de articulación del modo de producción capitalista. Y esta idea para Stuart Hall también está muy presente en la obra de Marx, y para eso recupera como dos ideas centrales en la obra de Marx. Primero, la producción de lo concreto en el pensamiento, y la segunda idea es las coyunturas históricas específicas. Entonces, a partir de revisitar estos dos trabajos importantes del marxismo, tanto de su padre como Marx y de Gramsci, empieza también a generar toda una reflexión de cómo efectivamente los estudios del marxismo o el marxismo son relevantes para los estudios de la raza y la etnicidad, y específicamente apela a estas ideas de formaciones sociales históricas para poder ampliar un poco el campo de reflexión y también radicalizar los análisis en relación a las perspectivas del racismo, ¿no? Y creo que efectivamente la obra de Stuart Hall hace un aporte fundamental, sobre todo para que efectivamente podamos empezar a leer las articulaciones o las relaciones entre la opresión racial y la opresión de clase como dos categorías interrelacionadas que efectivamente ayudan a profundizar los análisis para entender las formas de articulación
de el modo de producción capitalista. Y aquí esto se encuentra con una de las tesis también fundamentales de los marxismos negros como una corriente de pensamiento intelectual que sobre todo ha estado muy revisitada por los trabajos de Cyril Robinson en su trabajo de Plan Marxist, que lo que hace es un poco reconstruir los pensadores o intelectuales radicales negros que desde la década del 20 empezaron a articular justamente un análisis interrelacional entre la opresión racial y la opresión de clase. En esa perspectiva, esta tradición, desde una lectura más desde América Latina y el Caribe, específicamente nos lleva a la pregunta cómo prácticas diferentes justamente no significan que esas prácticas sean idénticas, sino que efectivamente esas prácticas puedan configurar un campo más amplio de reflexión política e intelectual. Y eso revisitado en América Latina lo podemos ver muy bien en la relación de los marxismos negros frente al marxismo latinoamericano específicamente, si lo articulamos a la obra y el legado político de Mariátegui, ¿no? Muy rápidamente desde América Latina se insertó en los marcos de producción académica y producción política, la reflexión sobre el racismo antiindígena, ya que efectivamente pues, la obra de Mariátegui posibilita esos cruces teóricos y metodológicos, pero en el caso efectivamente de la tradición radical de los marxismos negros, es una tradición que lo tenemos desde los años 20, por ejemplo, en el caso del Caribe francés, el Caribe inglés, en el caso de Colombia, por ejemplo, que es un artículo que estoy trabajando, encontramos rasgos, por ejemplo, de interpretaciones que relacionan la opresión racial y la opresión de clase desde la década del 40, por ejemplo, en novelas como La selva y la lluvia, Arnoldo Palacio, en novelas como Chamaco Corral de Negros, de Zapata Olivella, en novelas como Mi Cristo Negro, de Teresa Varela, pero que efectivamente esa tradición marxista negra no ha sido revisitada por los intelectuales blancos y blancomestizos latinoamericanos, porque efectivamente, como planteaba el compañero José, hay un racismo antinegro también muy anclado a estas tradiciones y a estos legados intelectuales, lo cual ha imposibilitado justamente esas cartografías del Atlántico Negro, como diría Paul Girol, o esas cartografías mucho más complejas de la opresión y la liberación. En esa perspectiva, para ir cerrando y finalizando, creo que la importancia de revisitar el trabajo de Stuart Hall es también para que podamos pensar también los caminos posibles de la emancipación global articulados justamente a una idea central que está en su obra y es la lucha antirracista y cómo efectivamente hoy no se puede pensar un marxismo intelectual y político sin poner en el centro del análisis efectivamente cómo se articula el racismo o lo racismo, como diría Stuart Hall, en la estructura de dominación y opresión como es el modo de producción capitalista en su fase de ampliación neoliberal, ¿no? Y esto también nos permite también volver a repensarnos cómo efectivamente pueden existir unos puentes y unas articulaciones entre la opresión racial y la opresión de clases como dos categorías indisolubles que efectivamente puedan generar un cambio y una transformación mucho más radical, y esto se relaciona con el ejemplo concreto que planteaba el compañero José Antonio, y es el republicanismo negro, ¿no? Cómo efectivamente en el siglo XIX hay una tradición de articulaciones emancipatorias, como lo es el republicanismo negro, que puede también ampliar esa mirada del republicanismo popular o republicanismos populares, pero que efectivamente ha habido una visión absolutamente racista que no ha permitido que esas articulaciones puedan encontrarse. Y eso es un poco el camino que plantea Stuart Hall, y es cómo efectivamente esas tradiciones radicales del pensamiento europeo pueden encontrarse también con las tradiciones radicales de las cartografías del Atlántico Negro, y cómo se puedan, insisto, poder tejer estos diálogos emancipatorios en clave de
las diferentes perspectivas y las diferentes caras que tiene la opresión en el mundo. Entonces, con esos elementos quiero como cerrar y darle la palabra al compañero Julián para que podamos seguir discutiendo sobre la relevancia de la obra de Stuart Hall. Gracias, Manita Amanda, José. Sí, aquí, digamos, la invitación para pensar en torno al legado de Stuart Hall y también igual pensarnos la coyuntura actual de la América Latina y diversos temas que están atravesando el momento político en el que estamos viviendo y sus respuestas como el antirracismo y demás. Creo que Stuart Hall nos va a dar un montón de herramientas que van a permitir, como él mismo decía, desestabilizar ciertos conceptos o ciertos relatos que se han vuelto, digamos, una suerte de libreto ya preestablecidos. Yo intentaré hablar aquí muy brevemente, digamos, un poco del contexto en Colombia, de lo que implicó la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez, y voy a intentar ligarlo al pensamiento de Stuart Hall, porque, digamos, el compañero y profesor José Figueroa ya, digamos, de un paneo bastante importante de estas luchas por la ciudadanía, por la construcción de una república que ha ejercido la gente negra, la gente los hombres y mujeres afrodescendientes en América Latina. Y como decía la compañera Rudy Amanda, digamos, ha explicado muy bien ciertos conceptos que son útiles de Stuart Hall. Entonces yo voy a intentar pensar, por ejemplo, voy a atreverme a plantear cómo podríamos leer a través de Stuart Hall la elección, por ejemplo, de Gustavo Petro y Francia Márquez. Entonces, yo recuerdo muy bien cuando el día de las elecciones que gana la presidencia, Gustavo Petro, lo que más circulaba en las redes sociales, en las fotos y tal, era unas fotos de la gente negra y la gente indígena haciendo filas, cruzando ríos, atravesando montañas en burro, lo que fuera, para ir a votar, por esta opción, y parecía una cosa novedosa. Sin embargo, ver esta cantidad de gente transitando el territorio era una imagen que en otro momento, en la historia de Colombia, significaba el terror, la desmandada de gente que tenía que salir de sus territorios huyendo del conflicto que todavía sigue latente. En este momento era un montón de gente que estaba yendo a ejercer una cuestión tan simple que parece un voto. Recuerdo uno de los titulares que salían cuando ganaron la presidencia, era que por fin una mujer negra de origen campesino había sido vicepresidenta, y que por fin que la gente negra estaba ocupando puestos y estaba ejerciendo, digamos, en cierto sentido la ciudadanía y construyendo nación. Sin embargo, ahí surgía la pregunta de si era realmente que hasta ahora, o era más bien un triunfo de una mujer negra en estos discursos que se han instaurado muy bien en el multiculturalismo liberal o neoliberal, digamos mejor, de una inclusión donde una persona de determinada subjetividad había ganado una vicepresidencia, o si más bien lo que se intentaba ocultar y se sigue intentando ocultar todavía era más bien la manifestación de un legado, de unas luchas que, como bien mencionó José, han estado latentes en América Latina desde hace bastante tiempo. Entonces, cuando yo pensaba en Stuart Hall, para hablar de estos temas, pensaba en ciertos conceptos o ciertas palabras que él usa, y ciertas categorías que son fundamentales para entender su pensamiento, pero también para entender el contexto actual. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la diferencia. Hay un artículo de él que es bastante pedagógico, y esto quiero resaltarlo porque me parece muy importante su obra,
y es esa pulsión, o más que pulsión, digamos, ese compromiso, digamos, de forma consciente, de intentar hacer una pedagogía de ciertos análisis y ciertas apuestas políticas. Y hay un artículo de él que se llama El espectáculo del otro, donde él va a plantear la importancia de la diferencia, que es, a mi modo de ver, una condición que sigue siendo fundamental para entender nuestros procesos actuales. Él en el espectáculo de la diferencia nos cuenta por qué es importante la diferencia, ¿no? Entonces hace un paneo rapidísimo, pero muy ilustrativo sobre la importancia de la diferencia en términos lingüísticos. Se va a Saussure, como, digamos, la diferencia es la que permite construir significados y construir en esos términos también el lenguaje, eh, como la diferencia también en términos de la posibilidad de que las culturas construyan sistemas de significados, sistemas de clasificación, perdón, que están muy atados a la antropología, y ahí remite a Levi-Strauss, a Mary Douglas, etcétera, etcétera. En fin, un montón de formas de construir significados a través de la diferencia, es decir, el significado se construye a través de la diferencia, y eso, si digamos lo pensamos de una forma, digamos, pues irresponsable o liviana, pero si pensamos en la posibilidad que hubo de articular, aunque hay gente que ya no le gusta la palabra articulación, pero creo que es fundamental, y siempre lo usa Stuart Hall, remitiendo también a Laclau, o también al mismo Gramsci, como decía Amanda, la posibilidad de articular las diferencias y las contradicciones. Con esto quiero decir que en un país como Colombia, por ejemplo, mediado por un racismo estructural, por unas dinámicas de exclusión que han estado cimentadas por formas de construcción estereotípica, por formas de exclusión sistemática, de acceso a los recursos, etcétera, etcétera, y ciertos discursos que han construido sobre la gente negra, haber podido consolidar, o bueno, consolidar no, pero que estamos en ese proceso de consolidar ciertas formas de articular las diferencias, con lo que también decía Amanda muy bien sobre el problema de la clase y la raza. Creo que fue o sigue siendo un aspecto bastante importante en esa elección. Y yo pienso ahora en Gustavo Petro ayer, que estaba diciendo en la CELAC que hay una retórica en América Latina sobre la unión, sobre el encuentro entre las naciones y los estados y tal, pero que todavía no hay una voluntad realmente eficaz para construir esa articulación o ese encuentro entre las naciones. Y pensaba justamente que tal vez en Colombia se esté dando eso. Se esté dando eso a pesar, perdón, de unas lo voy a pensar desde el movimiento antirracista, a pesar de ciertas condiciones que todavía nos siguen atrapando en lo que tanto Stuart Hall como Gilroy planteaban sobre unas formas de identidad autocontenidas, o digamos esa idea de las culturas como sistemas cerrados, digamos, y eso, digamos, en parte ha afectado en parte al movimiento antirracista, en términos de que, por ejemplo, se ha planteado muchas veces las dinámicas de los problemas racistas como un problema que atañe netamente a las poblaciones negras, que efectivamente es así en el racismo antinegro, pero que a veces nos dejan o nos escapa de problemas que tienen que ver con una diferencia que sigue produciendo unos significados que, digamos, no nos permiten indagar sobre las posibilidades que podemos articular. Esto lo digo justamente con unas nociones, eh, perdón, voy a retomar un momento, hay un diálogo reflexivo súper interesante y muy ilustrativo que tuvo Bell Hooks con Stuart Hall, que yo sé que algunos de ustedes ya conocen muy bien, en el que ellos dialogaron, y Paul Gilroy hizo un prefacio a ese libro, y él dice eh, como, como qué bálsamo por fin
tener un diálogo donde salgamos de ese apremio y de esa necesidad de usar justamente las palabras correctas, de reducir toda la crítica del problema del sistema racista a ciertas palabras que han perdido significado y que además han delimitado de una forma bastante estrecha los problemas que atañen tanto a la gente negra como a la gente en general en un sistema neoliberal. Y digamos, eso lo pongo yo en consideración porque una de las críticas que se ha venido haciendo a veces al movimiento negro, tanto en Colombia como en América Latina, es esta idea de que se piensa que cuando nosotros hablamos del problema diaspórico, es que estamos hablando de una ilusión de volver a un pasado idílico, un pasado a un lugar de origen, a un lugar de origen que era, digamos, como nuestro lugar de refugio del que fuimos arrebatados. Y sin embargo, si uno lee a través de Stuart Hall y el mismo Paul Gilroy del Atlántico Negro, la importancia del pensamiento diaspórico no es precisamente pensar en un pasado idílico y, digamos, un extrañamiento o una, como decía José Figueroa, como, digamos, esa suerte de no estar coetáneamente con la modernidad. Justamente no hay nada más coetáneo que la modernidad atravesada por el Atlántico Negro. Es decir, el pensarse lo diaspórico no es pensarse sobre un pasado idílico, petrificado, fijo, sino justamente un pasado que sirve para enunciar un lugar de enunciación, pero con vistas a un futuro, una capacidad de movilidad. Y recuerdo muy bien cómo Paul Gilroy habla del barco, y la idea del barco, que me parece muy bonita. O sea, yo sé que es trágica, pero la idea del barco en términos del viaje, del movimiento, pero también no solamente, porque también se pueden caer en estos discursos constructivistas netamente en que las ideas se construyen solamente, pero que dejan de lado una historia y unas construcciones del lenguaje que se van configurando a través del mismo trazado, del mismo viaje. Entonces, digamos, la historia, la idea de este barco, para pensarlo también en términos de la política, es saber que hay un trazado, que hay una historia que hay detrás de un movimiento, de historias de lucha, pero historias también de terror en el caso colombiano, ¿cierto? Que han configurado unas subjetividades, unas visiones políticas, pero que también al mismo tiempo esto han construido unas posibilidades de articular las diferencias, de articular las contradicciones, que justamente ha sido el gran triunfo, por decirlo así, del neoliberalismo. Cuando él revisita o cuando él plantea el thatcherismo, justamente la crítica que él está haciendo a la izquierda es cómo, por ejemplo, el thatcherismo o el neoliberalismo se forjó o ha logrado volverse como ha logrado colonizar el pensamiento y la conducta en términos de que logró articular diferencias y contradicciones para favorecer ciertas agendas y ciertas lógicas de pensamiento en pro del liberalismo económico, etcétera, etcétera. Pero entonces, si lo pensamos nosotros desde el lugar que estamos planteando, ¿por qué no es posible articular las diferencias y las contradicciones para lograr otro tipo de agendas? Es decir, por ejemplo, en ese diálogo de Bell Hooks y de Stuart Hall hay una crítica implícita sobre lo que llaman, digamos, estas formas de victimización, donde hay que encontrar el sujeto más victimizado, que evidentemente es así. Hay unos sistemas, hay unas condiciones que llevan a que ciertos cuerpos sufran mayores violencias, pero la idea de articular estos sistemas de opresión tienen que partir
sobre cuáles son las condiciones mínimas que nos permitirían articularnos para lograr, digamos, encontrarnos en esas diferencias y en esas contradicciones. Lo pensaba a partir, en el caso colombiano, de que en un momento dado fue muy difícil, o sigue siendo difícil, pero fue muy difícil encontrar cómo podíamos articular el proceso o los procesos que se venían dando a nivel territorial, a nivel de reivindicaciones étnicas, a nivel de reivindicaciones culturales, pero también a nivel de reivindicaciones de movimientos de víctimas, y etcétera, etcétera, con sus particularidades, con sus recorridos históricos, pero digamos, va a marcar un punto de inflexión el movimiento que hubo en el paro del 2021, donde muchos sujetos que se habían visto, digamos, exteriorizados o expulsados de la historia, digamos, de los procesos del crecimiento económico, etcétera, etcétera, habían encontrado en la protesta y en la articulación de la diferencia, en esas ollas comunitarias donde mujeres negras estaban ahí posibilitando el encuentro, etcétera, etcétera, gente joven, negra, mestiza, empobrecida, que había encontrado en la protesta la posibilidad de ejercer o de poner en circulación su capacidad de activación política. Digamos, esas formas de articular desde la diferencia fueron los que permitieron, en este caso, esa victoria que sigue estando todavía, digamos, que sigue estando todavía en un proceso que ya sabemos que viene intentando desmantelar, como pasó, como lo están haciendo en Perú, de esta forma tan trágica, como lo intentaron hacer en Bolivia, como lo intentaron hacer en Brasil, durante Bolsonaro, etcétera, etcétera. Entonces mi invitación es, o lo que yo he querido plantear aquí, o lo que he querido pensar, es en revisitar, en este caso, tanto el pensamiento de Stuart Hall como otros teóricos, teóricas, ciertos conceptos o ciertas formas de pensar que desestabilizan unas formas de pensar que a veces nos vuelven o nos ponen en una condición como de garantía. Y aquí quiero pensar otra vez en Stuart Hall, porque él justamente siempre intentó pensar sin garantía, pensar en esa continuidad de movimiento que a veces pareciera estancarse en algunos de los movimientos sociales, sobre todo en algunos movimientos sociales antirracistas, donde el gran reto que tenemos es, por ejemplo, pensar en los tejidos que se pueden formar alrededor de las diferencias. Yo pensaba también justamente cómo las redes sociales, o cómo me imaginaba yo, cómo podría pensar Stuart Hall, en este caso, por ejemplo, las redes sociales y los movimientos antirracistas. Con la premura del tiempo, con la idea de generar un debate de forma inmediata, sin mayor reflexión, y cómo eso ha ido coartando y ha ido empaquetando y ha ido haciendo que los debates se vayan construyendo como en unas fórmulas donde se venda el producto bien empaquetado, libre de gluten, sin azúcares añadidos, donde intentemos más bien, donde se intenta como si no hubieran diferencias, como si ya hubiera todo un tramado de prácticas, o más que prácticas, como unas unas recetas muy bien determinadas que nos dirían cómo podría ser un buen, por ejemplo, en este caso, un buen antirracista, un buen progresista, etcétera, etcétera, pero que nos ha alejado de un mundo cotidiano que se sigue moviendo y donde nos sigue ganando la partida en muchos casos
un neoliberalismo que en términos de discurso se ha venido cayendo a pedazos, pero que sigue teniendo un efecto muy fuerte en la cotidianidad de la gente, la forma en que la gente entiende la vida, y eso yo creo que la invitación a desestabilizar ciertos conceptos y cierta forma de entender la vida política y las identidades culturales, etcétera, etcétera. Entonces, como pensarnos nuevamente en cómo vamos a plantear las luchas de las identidades culturales, cómo intentar esquivar ciertas formas dualistas de entender las identidades, excluyendo o escapándonos, por ejemplo, de las formas esencialistas que se construyeron en su momento, pero estas formas constructivistas también que tienen un aura un poco bastante neoliberal, donde todo fluye sin que, como si no hubiera una historia detrás y unas condiciones materiales detrás de todo esto. Entonces, yo por aquí lo voy a dejar, me interesa más escuchar qué pueden pensar ustedes al respecto y eso. Entonces, no sé cómo podemos seguir. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por vuestras intervenciones que han sido interesantísimas. Y bueno, y ahora tenemos todavía 20 minutitos, o sea, se han cumplido los tiempos perfectamente. Esperábamos tener eso, unos 20 minutos por si queríais dialogar entre vosotras, si hay alguien del público que quiera hacer algún comentario o tenga alguna pregunta, pues bienvenido o bienvenida. Si queréis, mientras la gente del público se va animando, para quien tenga que hacer una intervención se puede encender la cámara y el micro, ¿vale? Eso sin problema. Se oye mucho ruido de fondo, José Antonio. No sé si... Perdón. Sí, quería decir un asunto que me Claro parece. que sí. ¿Hay mucho ruido? ¿Hay mucho No, ruido? ahora se oye bien, ahora se oye bien. Vale, ok. Sí, es lo siguiente, porque me parece que este es un diálogo que realmente quiero tenerlo con Julián y Amanda, y por las implicaciones que creo que tiene. Efectivamente, creo que todo el debate en el cual está Gilroy, el concepto de Atlántico Negro, todo el tema de Stuart Hall, uno de los grandes legados que hay es el tema del concepto de la diáspora. Pero a mí me parece que el concepto de diáspora tiene que problematizarse, porque el concepto de diáspora remite efectivamente a la tradición judía y a los interesantes contactos que tuvo la militancia negra con la tradición judía, pero en el concepto de diáspora existe un concepto básicamente de la vuelta a un lugar de origen que fue despojado. El concepto de diáspora implica ensoñar con un sitio al que se va a volver. De hecho, creo que Amanda y Julián en ambos casos, cuando Julián hace referencia al tema del viaje, que es uno de los elementos que se ven en la ciudad del Atlántico Negro, el viaje es una tragedia, el viaje es una de las experiencias más dramáticas realmente. Hay que pensar solamente en el número de gente que moría, las condiciones de este viaje. Y me parece que ahí hay un componente tremendamente negativo, Julián ya lo señaló, pero también hay un componente tremendamente negativo en el proceso de desarraigo que se está viviendo en las poblaciones afrodescendientes a nivel continental, a la gente a la que se le está quitando el territorio. A mí me parece que el concepto de diáspora tiene que colocarse en tensión con una doble experiencia que caracteriza a las poblaciones afrodescendientes en términos históricos y contemporáneos. Es, por un lado, que las poblaciones afrodescendientes y las poblaciones negras han sido sometidas obligatoriamente a una fijación territorial compulsiva, un arraigo donde pueden estar, donde tienen que limitarse su movimiento, donde no pueden moverse, por donde no pueden ir. Eso es incluso algo que tiene que ver mucho con el tema de la criminalidad, de la imagen del negro. Hace poco en la universidad pasó una cosa absolutamente vergonzosa. Mi colega que trabaja conmigo, llega una funcionaria y se va, porque viene el colega que trabaja conmigo, pasó, y ella, ese concepto
de arraigo compulsivo, eso es una herencia que es muy problemática. Y por otro lado está el desarraigo potencial. Esa gente que es arraigada de manera compulsiva tiene también como característica la posibilidad del desarraigo, de ser sacados de ahí porque existe una historia muy compleja de no legalización de títulos, de no legalización de tierras, de no legalización de derechos. Entonces a mí me parece que el concepto diáspora corre el riesgo peligroso de sustituir un concepto cultural anclado con tradiciones románticas incluso, que visibilizan la tragedia del desarraigo. Y me parece a mí que más que identificarnos como seres diaspóricos, yo creo que tenemos que luchar por la libertad de movimiento y de la libertad de arraigo legal, porque el concepto de diáspora puede convertirse en un atributo cultural de gente que no tiene lugar. Y eso me parece a mí que es una de las luchas más importantes que hay que dar en el contexto de estas repúblicas en las cuales la otredad ha sido el eje constitutivo. Y yo conozco efectivamente los trabajos de Paul Gilroy, ¿no? que son que más trabajó eso, pero creo que hay también unas perspectivas críticas sobre el tema de la diáspora y que creo que es un debate que hay que abrir, porque considerarnos seres móviles, que tenemos un gran peso en el Atlántico, que tenemos una gran movilidad cultural, eso no debe confundirse con el concepto diáspora, que tiene una historia muy compleja, y además una especie de deseo de vuelta, de retorno a. Los afrodescendientes no tienen una tierra de vuelta, de retorno. Esta es nuestra tierra, este es nuestro espacio, esta es nuestra historia. Y cuando queramos ir a donde queramos ir, o sea al África, a Europa, donde quiera que sea, debemos tener los mismos derechos de movilidad, los mismos derechos de movilidad que ha construido el prestigio, el privilegio blanco, pues efectivamente lo que uno se da cuenta en esta tensión entre el arraigo y el desarraigo. Esa es una anotación que quería hacer. No sé si Amanda quiere decir algo. Yo voy a decir rápidamente, o sea, en parte estoy muy de acuerdo con José en esa crítica de la diáspora, pero justamente Stuart Hall ya venía planteando esa idea, digamos, hace esas dos acepciones. Por un lado, la idea de diáspora como muy anclado, muy cercana a la idea diaspórica que construyó el mundo judío, con la idea de un lugar de origen al que volver, con una idea muy petrificada sobre pues, ciertas formas de ser, de una cierta forma de una identidad fija, etcétera, etcétera. Pero yo lo pensaba, digamos, o yo no, pero pensando en cómo lo plantea Stuart Hall también, es la idea de, evidentemente no hay un hogar, no hay un lugar, no hay un hogar al que volver, porque no hay como tal, como dice José, este es nuestro lugar, donde sea que estemos es nuestro lugar, pero la importancia de pensarlo también estratégicamente político, pero también emocionalmente sentido, es la posibilidad o la capacidad que ha construido la gente de las diásporas, de cualquier diáspora, pero en este caso de las diásporas negras, de construir sentidos, de construir significados y de la posibilidad de articular en la diferencia, la idea de la traducción de Homi Bhabha, etcétera, etcétera, en los lugares de esos intersticios, de esas fronteras, de esos lugares en los que estamos arrojados o porque llegamos o porque nos expulsaron. Es la idea de entender esa capacidad, no de una movilidad superflua, supremamente guay, donde tú puedes ser lo que quieras en cualquier lugar, etcétera, etcétera, sino justamente en la capacidad. Ahí sí no quiero decir resiliencia porque es un término horrible y que lo han cooptado muy bien ciertas agendas neoliberales que han cogido todas estas ideas también de Oriente, de sé tú mismo, a pesar de que el mundo sea una mierda, pero es esta capacidad que han tenido la gente de la diáspora de construir un hogar. No es pensar en un hogar alejado, evidentemente, de eso estoy completamente de acuerdo, pero la idea de un hogar en construcción. Y un hogar en construcción tiene que ver con una idea también
de pensar en lo colectivo. Yo pienso otra vez ahí sí en Francia Márquez y en Rudy Amanda, que también sabe muy bien de eso, y es la idea de la casa grande, la idea de la posibilidad de construir un hogar aún en la diáspora. Podríamos desechar el término de la diáspora, pero digamos sigue teniendo un peso porque es algo, es un hecho concreto que todavía nos sigue atravesando, tanto a los sujetos que descendemos de la trata transatlántica, como en este sistema neoliberal que sigue expulsando gente de sus territorios, sobre todo ahora hacia el norte global, donde vuelven y se articulan viejas formas de racismo y viejos construcciones estereotipadas para impedirnos construir o digamos organizar esta idea del hogar o de lo común. Yo por ahí es que pienso de diáspora y por ahí es que le entiendo a Stuart Hall cuando revaloriza esa idea de lo diaspórico, pero evidentemente sigue siendo una cosa que está en diálogo y que está abierta. Amanda, no sé si querías comentar algo. No, yo simplemente para decir que creo que la noción de diáspora no solamente hay que entenderlo en una dimensión del esencialismo, sino también una dimensión mucho más amplia y compleja, y es la posibilidad también de reconectar memorias, geografías, fronteras, y esa perspectiva creo que la noción de diáspora, que está muy fuerte en esa perspectiva de los estudios culturales, tanto de Stuart Hall como Paul Gilroy, creo que avanza más en esa visión mucho más radical y profunda de la noción de diáspora, ¿no? Que tiene que ver también con la posibilidad emancipatoria y cómo efectivamente se conectan proyectos y lazos de justicia y liberación. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, todavía tenemos algo de tiempo. Si no, yo voy a permitirme haceros una preguntita. Ha salido en varias ocasiones en vuestras intervenciones el tema, bueno, y es el subtítulo del librito de Paul Gilroy, ¿no? El de Modernidad y doble conciencia. La cuestión de la modernidad, ¿no? De repensar la modernidad. Lo decía al principio en su intervención José, que decía eso de que, claro, que regalar el sentido de la modernidad, regalar el espíritu de la modernidad, ¿no? Ese espíritu de emancipación, sería completamente absurdo. Y después de la lectura, de la relectura que hace de la modernidad por Gilroy en su librito, nos permite como ver cuáles son esas contracaras de la modernidad, pero aún así, ¿no? Rescatar el concepto para pensarnos hoy. Algo así también es lo que hace el propio Stuart Hall, ¿no? En sus análisis del thatcherismo dice, bueno, en realidad el problema es que la izquierda no ha sido no ha sabido ser lo suficientemente moderna. Por eso Margaret Thatcher, ¿no? En su proyecto de revolución pasiva o de modernización regresiva, como lo definía Stuart Hall, ha conseguido construir un proyecto modernizador, falsamente modernizador o solo superficialmente modernizador, porque no es emancipatorio, sino que es regresivo, pero que por lo menos ha sabido como absorber todas esas energías que se liberaron a partir de los años 60 en prácticamente todo el mundo, ¿no? Quizá pues con más impacto pues en París, en México, a partir de los años 70 en Italia y tal. Entonces, mi pregunta está relacionada con eso, a propósito de lo que directamente había comentado José Figueroa, pero es una pregunta que me puede responder cualquiera. Sobre la cuestión de la modernidad y cómo pensar esa modernidad hoy. Se sigue, o sea, en un periodo como en el que estamos atravesando ahora, de crisis del neoliberalismo, pero que no termina de morir, ¿no? O que es un neoliberalismo zombie, como decía Mark Fisher, porque por mucho que esté muerto, está más vivo que nunca, ¿no? Es como un zombie que
que no deja de dar, que no deja de caminar hacia adelante, no se sabe muy bien hacia dónde, pero que no deja de caminar y parece que sigue vivo. ¿Cómo podríamos, cómo podríamos pensar ese legado de la modernidad, ese legado de la emancipación hoy, ¿no? Y sobre todo también desde una perspectiva en la que ese legado de la modernidad, después de revisiones como lo que han hecho Paul Leroy, estén articuladas pues básicamente con los procesos políticos latinoamericanos y con otro tipo de procesos emancipatorios. No sé, es una cuestión que me surgía escuchando y quería pues como lanzar la pregunta a cualquiera de vosotros o a los tres. Podría intervenir muy brevemente, decirle, a mí me llama la atención mucho que lo que constatamos hoy es que la modernidad no está siendo sometida a un asedio profundo tan solo, digamos, por sectores progresistas que critican a partir de toda esta tradición Foucaultiana, etcétera, sino que realmente los grandes enemigos de la modernidad es el propio capitalismo, que está en una fase de agónica en la cual están en un proceso de destrucción de la política. Es uno de los ejes constitutivos de la modernidad, en el sentido de que es lo que le permitió a las sociedades entender que los órdenes no son órdenes dados, sino que son órdenes producidos. Hoy la política está siendo absolutamente devastada. Los estados nacionales están siendo sometidos a una profunda arremetida desde el poder transnacional. Toda la campaña universal que existe en contra del pensamiento científico, la sustitución cada vez más grande de la creencia, fe, en la vuelta a la fe y a la opción individual por lo que me salga un poco de la gana, es una especie de neoliberalismo ultra narcisista que se está imponiendo, la ruptura de los consensos. Uno puede ver, por ejemplo, en la Academia Norteamericana hay estaba conversando hace poco de lo que se experimenta en el sentido de que eso es lo que yo pienso, es lo que yo digo y no me importa que haya unos consensos más o menos válidos. La arremetida contra la universalidad de abajo, porque la única universalidad que se está imponiendo es la universalidad del mercado y de la transnacional. El tema de la privatización de la guerra, creo que es un tema impresionante, el tema del peso de las corporaciones. Yo creo que la modernidad, que tiene elementos emancipatorios que hay que indagar, y elementos emancipatorios hechos por los sectores populares, tiene en las propias élites su gran enemigo, que creo que además está en un proceso realmente de socavamiento, ¿no? Y me parece que no, que un futuro en el cual se elimine la política, se elimine la posibilidad del pensamiento lógico, se dejen de validar los elementos emancipatorios de la ciencia, donde el diálogo sustituya a la opción narcisista, es un futuro muy, 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 muy complejo de una nueva edad media mandada por las transnacionales que a mí me preocupa enormemente. Y creo que los sectores populares, sinceramente, son los que tienen posibilidades y propuestas mucho más interesantes en el sentido de modernidades radicales. Uno lo encuentra con los gobiernos progresistas de América Latina. El gobierno, es interesantísimo el caso de Bolivia, por ejemplo. Cómo realmente el gobierno indígena es el gobierno que está realmente proponiendo una democratización radical, una regulación desde el Estado, una recuperación de la soberanía nacional. Es interesantísimo y es un tema propuesto en el caso de Colombia me parece importantísimo, justo en el sentido de que también la figura, y Amanda también, la figura de Francia Márquez. Francia Márquez tiene justamente, desde mi punto de vista, justamente esa capacidad de pensar en la recuperación de la paz, de la vida, etcétera, en contra de todo este obscurantismo antimoderno de la élites.
Bueno, frente a esta pregunta sobre la modernidad, yo me quedo también con esa idea de esta, como planteaba William Du Bois, de la doble conciencia o esas dos caras también que planteaba Aimé Césaire, ¿no? Y Frank Fanon. Yo creo que un ejemplo de eso es la guerra de Ucrania, lo que pasaba con los refugiados ucranianos durante la guerra y cómo toda Europa se puso en disposición de recibir en términos de ayuda asistencial a los refugiados de la guerra ucraniana y el hecho de Melilla, ¿no? El asesinato por parte de la Guardia a jóvenes africanos migrantes en la frontera, ¿no? Yo creo que esos dos hechos nos narran también los límites difusos de hablar de la idea de modernidad, ¿no? Por un lado, el refugiado africano no tiene derecho a la vida ni a la asistencia, y por otro lado, los refugiados blancos europeos tienen derecho a la vida y a la asistencia, ¿no? Entonces yo creo que justamente la modernidad sigue siendo también una perspectiva en la cual hay dos caras, ¿no? Y está atravesado, como planteaba también Stuart Hall, por todas esas formaciones sociales racializadas, ¿no? Donde efectivamente, como también plantearía Chilenbembe, la necropolítica, ¿no? Como efectivamente está esta idea muy fuerte de quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir, que creo que son principios también que ha dejado la modernidad y que justamente se están reciclando en estos nuevos ciclos históricos. Y sí, yo aprovecho ahora que mi hermana Amanda cita a Chilenbembe, porque justamente él nos puede dar claves también de pensarnos la modernidad en términos de que si, como hemos aprendido hoy con los planteamientos de José y de Amanda, y cómo, por ejemplo, el sujeto negro ha estado en el centro pues, de la modernidad, así haya querido ser excluido de esa modernidad, digamos, es constitutivo a la modernidad misma, cómo esas formas de aniquilar ciertas formas de vida, ciertos cuerpos, etcétera, etcétera. Si pensamos desde Achilenbembe, se han ido también expandiendo a un montón de población que se ha ido construyendo como superflua o como prescindible, si lo pensamos desde la óptica neoliberal. Un montón de gente que ya no produce un plusvalor para una economía de mercado, etcétera, etcétera, sino que son un sobrante en sí mismo. No es un excedente que genera una economía, sino que son excedentes en sí mismo. Y entonces él por eso pensaba esa idea del devenir negro del mundo, ¿cierto? Entonces yo creo que justamente ahí esa idea de pensarnos otra vez la modernidad, parados desde, podría ser Atlántico Negro, aunque como alguna vez también me dijo Amanda, y el Pacífico donde queda, es justamente también donde además se está viviendo y donde fue el centro de la guerra en Colombia por diversos factores raciales, económicos, etcétera, etcétera. Pero digamos, si ese devenir negro está atado a una idea de modernidad también que tiene que ver con esas paradojas de la Ilustración, que al mismo tiempo que se preguntaba por qué, cuál es el ser humano, cuáles son los derechos del ser humano, del hombre, decían y tal, pero al mismo tiempo se estaba dando la mayor explosión del sistema esclavista a finales del siglo XVIII, ¿cierto? Esas contradicciones propias de la Ilustración y de la modernidad también son las que han permitido al mismo tiempo que aparezca o que apareció la revolución de Haití y que aparezcan voces y movimientos antirracistas, por ejemplo, en Europa. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba viendo en España esa fuerza que tenía también el movimiento antirracista en España, que también articulaba esas diferencias con el movimiento gitano, el movimiento de inmigrantes latinoamericanos, africanos, etcétera, etcétera, que digamos también son parte constitutiva de esa modernidad, ¿no? Entonces, digamos, cuando preguntaban sobre la contracultura de la modernidad, pues ahí está la posibilidad también de construir discursos contrahegemónicos
la posibilidad de ocupar lugares de identificación, para no hablar de identidades fijas, sino de identificarme con ciertas luchas, de ciertas condiciones históricas y evidentemente condiciones materiales que nos permitan, nos posibiliten articular agendas en términos modernos, pensando en un mundo globalizado y que atenta sistemáticamente contra cada vez una población más amplia. Fantástico, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas por responder mi pregunta. Y como acaban de pasar ya las 1:30, si os parece bien, pues vamos a cerrar aquí, ¿vale? Y nada más, daros una vez más eso, las gracias por las intervenciones, a Julián, a Amanda, a José, que nos ha atendido con toda la amabilidad desde el aeropuerto. Y nada, y comentar que, bueno, vamos a hacer un breve descanso, pero volvemos otra vez a las 7 con el siguiente panel. Estaremos en esta misma reunión, en esta misma sala, para hablar de la construcción del discurso público a través de los medios de comunicación. Así que nada, muchísimas gracias Julián, Amanda y José, y nada, y espero que nos volvamos a ver pronto. Y bueno, por supuesto que estáis invitadas a quedaros al siguiente panel, y estáis invitadas también a venir mañana, eso no hace falta que lo digáis. Así que nada, pues muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Manito.